aquí el tema mercado y ahora sí que después de muchos días, hoy me alegro mucho porque al final he solucionado un poco esto y se ha pasado mucha gente hoy por aquí y me alegro un montón. eh, pues yo llevo comentando, no sé si queda alguno de los que se ha pasado. Yo comento siempre pues la Eurocopa femenina y tal, sobre todo pues cuando juega España y demás. Y ayer pues España pasó a cuartos de final con un partido al igual no muy brillante, pero que con esto voy a cerrar hoy el directo. Empieza a las 4:30, pero he tenido un problemilla y lo he tenido que volver a abrir, pero bueno, entonces pues el España, como ya comenté ayer, pues estaba deseando que pasara, ha pasado. Pasó con un juego que a mí no me pareció malo del todo, pero que al igual no es el partido que llevaba buscando España durante la fase de grupos, también porque Dinamarca no se lo puso fácil con el planteamiento de partido que hizo. Y nada, pues pasar a comentarlo un poco con la pizarra y ya pues lo dejamos por aquí hoy. Em, bueno, antes de nada, comentar la alineación, que siempre la comentamos pues desde que fue la primera jornada. Yo ayer hice una especie de borra de quién podía ser quien llegara, bueno, quién podía ser. Ah, vale, Raúl. Pues ya está. No sé si lo viste tú, si has estado siguiendo la Eurocopa esta temporada. Bueno, este verano. Y tal. Y bueno, pues que yo siempre la comento por aquí. Y bueno, comentando un poco la alineación, pues sorprendentemente, eh, lo que yo hice como una especie de doble borra, una de la que yo pensaba y otra de la que yo quería, y algunas cosas de las que yo quería se cumplieron. Bueno, la defensa no se tocó, jugó Sandra Paños en portería, Leila por la izquierda, Mapi, Irene Guerrero de pareja de centrales y Ona por la derecha. Que era lo esperado, no iba a haber muchos cambios en defensa. Y el medio del campo es lo que me sorprendió, porque Patrick Jarro, pues sí que era evidente que iba a volver a su posición de pivote, Aitana Bonmatí por la derecha y Mariona de interior zurda, eh, que era lo que yo pedía, porque Mariona había estado jugando los dos partidos por como extremo izquierdo y a mí no me gustaba, pero creía que al igual podíamos aprovechar ese extremo para darle velocidad y desborde. En el caso de Atenea, con el tema de Atenea, que juega muy bien por ahí. Y así fue ayer. Así que eso muy bien, porque a mí Mariona me gustaba mucho por la banda, pero creía que por dentro lo podría hacer incluso mejor. Lo hizo muy bien también ayer por dentro. Tal vez Aitana y Mariona ayer no tuvieron un partido tan fácil como le hubiera gustado, porque había mucho trabajo, había mucha gente por dentro, tenían que estar muy entre líneas y buscar muchas líneas de base y al final no acababan de encontrarla nunca, sobre todo en la primera parte. Y luego arriba, por lo que yo pedía era eso, el tema de que Atenea jugara por la izquierda, por el tema de que es una es extremo puro, es el estilo rápida, rápida con regate, desborde y tal, con personalidad, que no se piensa al regatear. Me gustó mucho, no sé quién lo dijo ayer, que Atenea es de las que pide perdón, pero no pide permiso, que era algo que le faltaba a España en esta Eurocopa. Luego por la derecha jugó Sheila también, pues algo parecido al primer partido de España, y Lucía en punta. Y aquí es donde creo que Jorge Vilda, el único fallo en la alineación que le puedo dar, y es que jugando con dos bandas puras, como son Atenea y Sheila, que son extremos que regatean profundo, con regate y tal, me hubiera faltado un delantero referente. En este caso yo creo que la clave al igual hubiera estado en jugar con Esther en vez de con Lucía. Lucía que es al final también a mí me da la sensación de que no se está terminando de adaptar a la posición de delantero, porque contra Alemania no me acabó de convencer y ayer tampoco. Sí, me dio la sensación de que incluso aún no habiéndome gustado contra Finlandia el primer partido, jugó mejor por la derecha que de delantera, pero porque al final Luciano fija tanto a las centrales como sí que lo pudiera haber hecho eh, Esther, que lo hizo luego en la segunda parte. Así que eso es un poco todo por parte de España, pues en cuanto a alineación, que pues bueno, me sorprendió eso, que Mariona fuera finalmente a jugar por dentro. Y luego si vamos con tengo unas notas por aquí cogidas para comentar un poco todo.
Eh, si vamos un poco al tema de la defensa, bueno, cómo planteó el partido de Dinamarca, pues nos encontramos ante un 3-4-3 que es un poco falso, fue más un 5-4-1 en el que, bueno, pues como vemos ahí hay una línea de tres centrales evidente y en la que estas jugadoras que jugaban de carrilero finalmente se convertían en laterales, no eran ni siquiera eso, en la que pues las dos interiores pues acababan jugando aquí y las dos se suponían que tenían que hacer de extremos acababan jugando bueno, sí, pero un poco por banda, pero retrasando su posición, dejando a Harder sola. Bueno, durante la retransmisión fui escuchando que pues ha sido Balón de Oro durante unas cuantas temporadas y tal, y que es buena delantera, y tal, y así fue, o sea, generó peligro ella sola en los primeros minutos y tal, así que al finalmente en fase defensiva se convertían un poco en esto, y por eso digo que Mariona y Aitana tuvieron un partido difícil, porque era muy difícil encontrar el balón entre líneas, era muy difícil buscar el pase entre líneas porque había mucha gente por dentro siempre, aunque luego en cuanto consiguieron darle algo más de velocidad, que se lo dieron sobre todo en la segunda parte, no en la primera, que la primera sí me daba la sensación de que había una circulación de balón muy lenta, pues sí que en esa segunda parte dieron algo más de velocidad y así es como también pues España creó algo más de peligro en la segunda que en la primera parte. Entonces, bueno, pues lo que estaba comentando de Dinamarca, que era en defensa un 5-4-1, tal vez en ataque sí que podía ser más un 5... Era algo raro porque Junge Pedersen venía a hacer de pivote ella sola, es decir, cuando sacaba el balón Noruega, pues al igual, pues sí que estas jugadoras avanzaban un poco. Y Junge Pedersen era como que hacía una especie de papel de pivote, buscando entre la presión pues de Lucía García, de Sheila, de Atenea aquí, eh, de Mariona también, de Aitana, pues era la que buscaba pues ser la jugadora libre de cara a luego girarse y dar balones pues tanto a Madsen como a Kuhl y sobre todo a Harder, que caía en banda en cuanto recuperaban en bloque bajo la danesa. Así que, pues, en cuanto a un poco planteamiento del partido, fue eso, un partido muy rocoso de Dinamarca frente a España, que le complicó mucho la vida. Es cierto que también a nosotros pues nos valía el empate para pasar. eh, y eso pues también fue algo favorable, ya que pues tampoco vi muy activa a la danesa cuando debían ser ellas las que tuvieran la iniciativa de cara al gol. Pero bueno, si lo dejamos así, porque al final pues, voy a hablar más de España que de Dinamarca, porque Dinamarca tampoco tuvo 20-25 minutos buenos, pero poco más. Así que pues, si empiezo por la primera nota, fue pues la prisión tras pérdida de España en los primeros minutos, ahogando un poco en Dinamarca, que sus defensas pues se liaban bastantes veces. La portera tampoco era nada del otro mundo, no acababa de bloquear tampoco bien balones y tal. Luego puse que era entendible lo de Mariona por dentro. Upa. Que era entendible lo de Mariona por dentro porque, aunque yo lo pedía como un gusto personal para ver cómo se desenvolvía por dentro, aunque su posición era normalmente empezar por fuera y acabar por dentro, aquí empezaba por dentro y acababa por dentro normalmente, nunca se iba hacia afuera. Y ahí es donde pues Mariona pues, buscó mucho balón entre líneas y tal, igual que Aitana. Luego, lo bueno de los primeros minutos, que era lo que España necesitaba pasar sobre todo, era pues esos primeros minutos de incertidumbre que nos pasaron factura en los dos primeros partidos, con, con ese nerviosismo y tal que nos costaba los goles en los primeros minutos, se superó. Y yo ahí ya pues dije, bueno, pues ahora solo toca ganar el partido. El único problema fue que España circulaba muy lento con el balón, no había espacio, no lo encontraba. Y creo que el fallo estuvo en que si tú juegas con dos jugadores rápidos en banda para dar profundidad al equipo y lo que haces es encimarte mucho a esa jugadora, en este caso para triangular, lo que haces es convertir a una jugadora rápida, con descaro y con desborde, en una jugadora de combinación, que no es lo que te interesaba ayer.
Y eso es lo que se solucionó en la segunda parte. Se dejó la banda a Atenea y a Sheila, y por ahí es donde empezaron a entrar los balones, se generaban confusiones por dentro, y eso hacía que Aitana y Mariona empezaban a encontrar más balones por dentro, empezaban a encontrar más pases filtrados, incluso Patrick y Harry empezaban así a encontrarse mejor, e incluso un poco más avanzada. Y ahí es donde vi que España mejoró en esa segunda parte, pero que en la primera parte le faltó eso. Le faltó el dejar a la extremo rápida, larga, y no acercarse tanto a ellos y quitarles espacio, porque eso hacía que generasen, que fueran jugadoras de Dinamarca a hacerle la ayuda a la lateral. Y por eso ahí hubo un fallo, yo creo. Eh, Comento también, pues, bueno, si vas a comentar lo único positivo de Dinamarca y muy negativo de España, que es el... Bueno, hay puntos negativos de España, muchos. Sandra Baños realiza un paradón cuando en el minuto 70 y algo España con 0-0, porque el gol de España fue en el 89. Sandra Baños hace un paradón que le viene muy bien de cara a esa confianza que perdió en el partido contra Alemania con ese error. Nos salva porque con en el poco tiempo que quedaba, al igual España pues no metía. Y nos salva, eso es un punto bueno, confianza por parte de Sandra Baños. Por confianza un poco de las jugadoras que no eran muy habituales en el once titular, como eran Sheila y Atenea, que cogieron minutos. También importante el tema de que Marta Cardona fuera la jugadora que metiese el gol, porque venía del banquillo, hay un triple cambio en el minuto 45 que es muy común en esta Eurocopa por parte de todas las selecciones, que hagan cambio en el minuto 45, 3 de golpe, o durante todo el partido. Ya estuvo muy bien Marta Cardona metiendo el gol que nos clasifica, y eso también pues viene bien de cara a la moral, para que todas las jugadoras del banquillo sepan que es importante sumar, ya sea desde el banquillo o no, y que en cualquier momento se puede contar contigo y tienes que aportar, y eso pues es un punto importante. También se realizaron 4 cambios por parte de España, como comento, pues en el 45 hay un triple cambio en el que se marcha Lucía García y entra Esther, se marcha Leila y entra Olga Carmona, jugadora que todavía no había jugado en esta Eurocopa, y Sheila por Marta Cardona. Al final fueron posición por posición, y tampoco, simplemente yo creo que aquí pues lo que buscaba un poco Jorge Vilda era dar ese refresco en esas posiciones y ver que si no estás dando con la tecla, pues con Lucía García, con Sheila y con Leila, pues al igual con una jugadora en la misma otra jugadora en la misma posición, sí que dan ese refresco, y sí que lo dieron. A Olga Carmona pues se le dejó mucha banda, a Marta Cardona lo mismo, y Esther tampoco se encontró del todo cómoda, pero sí que eh, tenía más libertad. Tal vez se encontró algo más, no se encontró cómoda del todo, pero se encontró más cómoda que Lucía. Luego a punto en grande, falta de gol, esto por la puntería, pues eso, en los primeros minutos del partido, en los primeros minutos de la segunda parte, porque se llegaba y no se metía, eh, y no acababa de encontrarse. Luego ya sí se empezó a encontrar pues ese juego por dentro y por fuera. Y luego hay un cuarto cambio, que es que se marcha Atenea del Castillo y entra Laia Alexandri, en el que pues tengamos en cuenta que bueno, le puedo cambiar el nombre, eh, es Laia Alexandri. em, entonces, uy, he puesto la flecha, la quito rápidamente. Laia pasa a jugar de pivote, Patri pasa aquí y Mariona pasa aquí. Mariona pues vuelve a ese lugar en el que había estado durante todos los 2 partidos. Y Laia viene aquí y Patri viene aquí. Y así fue un poco el cuarto cambio de España en el minuto 79-80. Y lo comento así un poco por encima. Y luego ya viene el gol de España. Pero si comento un poco ya pues tácticamente, pues eso, una circulación muy lenta de España en esos minutos, con un ataque escaso pero suficiente para crear peligro por parte de Dinamarca, un ataque simple en el que solamente se mandaban balones sobre Harder. Harder se la quedaba y jugaba de cara, o ella misma lo intentaba, y donde ahí España sufría mucho, sufrió 20 minutos muy duros en los que no acababan de encontrar esa forma de neutralizar a Dinamarca ahí, y donde Harder ella sola generó un peligro que no había generado, eh, no había encontrado, en ningún partido a España se le generó ese peligro solo con una jugadora. Yo esperaba que sí que generara peligro, pero es que la generaba ella sola, igual entre la defensa. Y eso es tal vez el punto más negativo de España ayer, que con poco le hicieron daño,
y con esos balones también. Luego entró, no me acuerdo ahora el nombre, por parte de Dinamarca, que también tuvo la ocasión clara que es salvapaños en la segunda parte, en el minuto pues 70-75. Y eso es un poco todo. Buen partido de España, que clasifica. Tal vez no es mejor, pero sí que bueno. Clasifica que esto es bueno, que no solo valía clasificar, en mi opinión. Había que clasificar y ganar. No con el empate sufrido. Finalmente se gana. Puntos positivos para la selección. Un único punto negativo veo yo que es esa creación de peligro sin dar mucho por parte de la otra. Un partido en el que la circulación fue lenta, pero que luego fue mejorando. También porque Dinamarca no lo puso fácil. Así que eso es un poco el partido. Nos espera Inglaterra en cuartos de final, que fue la que clasificó primera en el grupo A. Nos toca a nosotros. Partido muy difícil. Inglaterra es la selección que mejor veo, que mejor he visto. Juegan muy bien. Las 4 jugadoras de arriba, Ellen White, Kirby, Mead y quién más. Lo diré. Las 4 de arriba, Ellen White es la 9. Patrick Hem, muy buenas las 4 de arriba, van a generar mucho peligro. Pero lo bueno es que creo que nos van a pelear de tú a tú. No nos van a dar el balón como han hecho la mayoría de selecciones contra España en fase de grupo. Nos van a plantear un partido en la que ellas también van a tener el balón. Y ahí se van a generar más espacios que si España sabe aprovechar, pues tal vez se pueda jugar más a lo que a nosotros nos interesa y no tanto a lo que nos hacen tener que jugar y con mucho pase horizontal que tiene que jugar España porque no hay manera de encontrar un pase vertical y tal. Y eso es un poco todo.